¿sí? Y hoy en día, estimados hermanos, también existen religiones que adoran a muchos dioses, que son politeístas, no solamente en la antigua Roma, en la antigua Grecia, sino en este tiempo también hay en nuestros días quienes en su corazón tienen muchos dioses y son también politeístas. El tercer lugar de los dioses que ellos adoraban, los asirios, estaba Hadad o Hadad con H. Era el dios de la tormenta que traía beneficios, pero también traía destrucción. Ese era uno de los dioses, del tercer dios que ellos adoraban. El segundo dios se llama Ninurta. Era el dios de la guerra y de la caza. Y bueno, lo que normalmente ellos realizaban con sus enemigos, las invasiones, y estaba en segundo plano. Y era muy importante ese dios para con ellos. Y el tercero es el dios Asur, que reflejaba pues la soberanía sobre todos los dioses en los cuales ellos adoraban. Era el soberano, el poderoso, y en los cuales lo llevaban siempre a sus guerras como su bandera, que guiaba a sus militares a enfrentarse a sus enemigos. Tres dioses que tenían establecidos muy importantes en la vida de los asirios y que reflejaban a este pueblo pagano. Ahora bien, a Jonás le molestó que Dios lo enviara a aquel lugar a pregonar. Así, a veces la palabra molestia es fuerte o agresiva, pero bueno, las acciones que Jonás toma cuando se le da la indicación es de desagrado y prefirió no acudir a aquel llamado y abandonar, dice, abandonar el ministerio que Dios le había puesto, y era el de profeta. Miren nada más las consecuencias de ese corazón de Jonás. Lo que él tenía arraigado allí, y que en vez de buscar ayuda con Dios, salió a florecer y tomó decisiones inadecuadas, buscando esconderse de la presencia de Dios. El tema que el pastor nos dio cuando estábamos platicando con él, le comenté: pastor, estos temas son fuertes, pero es importante conocer, estimados hermanos, estos temas. A veces vivimos una vida en la cual, si no nos dan el entendimiento o no nos abren nuestros ojos, bueno, seguimos creyendo en las historias como aquel pez que se tragó a Jonás
y ahí quedó por una desobediencia. Pero más allá, estimados hermanos, trae a la luz en nuestros días una gran enseñanza, que como pueblo de Dios no estamos exentos de vivir y que poco a poco vamos a ir analizando nuestra vida delante de la palabra de Dios. Y el tema que vamos a desarrollar dice: saquemos al Jonás de nuestro corazón. Y cuando habla del corazón, estimados hermanos, no solamente está hablando de aquel miembro de nuestro cuerpo en el cual fluye la sangre y nos da la vida, sino también, estimados hermanos, se está refiriendo pues simbólicamente y bíblicamente al centro de emociones, de pensamientos y de decisiones que tenemos como seres humanos. Y bueno, el primer Jonás que tenemos que sacar de nuestro corazón, estimados hermanos, es los pecados ocultos. Los pecados ocultos. Y bueno, Jonás conocía la crueldad de los asirios, todo lo que podían hacer y hacían con sus enemigos, con aquellos que se rebelaban en contra de ellos. Y en su corazón de Jonás tenía ese pecado oculto. Y ese pecado, estimados hermanos, lo distanciaba de la relación con Dios. Voy a invitar a nuestro hermano Víctor para que lea allá en el Salmos 32, versículo 3 y 4. Amén. Así es el pecado cuando está en nuestro corazón, en el corazón de Jonás. Remuerde la conciencia. Día y noche, dice la palabra de Dios. Aquel pecado oculto que Jonás tenía remordía su corazón. Y por eso tomó esa decisión cuando Dios le llamó y le dio una instrucción. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día no tenemos pecados ocultos en nuestro corazón, arraigados, enraizados, que nos hacen separarnos de la presencia de Dios? Que somos eufóricos, que mostramos adoración, pero que allí está ese pecado que nos atormenta y que sabemos que nos está distanciando de la presencia de Dios. El pecado oculto que Jonás tenía en su corazón lo hizo desobedecer el mandato de Dios y alejarse, huir. Y en muchas ocasiones, cada uno de nosotros, de igual forma tomamos esas decisiones porque tenemos arraigado allí ese pecado. Pero también, estimados hermanos, la porción bíblica nos da las herramientas para combatir a aquel enemigo. Y voy a pedirle nuevamente al hermano Víctor que lea el versículo 5 del Salmo 32 y ahí escuchemos la respuesta que Dios tiene a ese pecado oculto. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad.
Amén. Hay una respuesta para ese pecado oculto. Jonás no la buscó, pero hoy en día Dios nos da esa respuesta a ese pecado oculto. Arrepiéntete, busca a Dios y entrega ese pecado delante de Él. Y dice su palabra que Él la tomará y la quitará totalmente. Pero así como está arraigado en ese corazón, así quiere Dios que traigamos nuestro corazón con ese pecado oculto y se lo demos a conocer a Jehová Dios. Y Él va a limpiar nuestro corazón, va a quitar aquel pecado oculto que nos hace limitar de la presencia de Dios. Entreguemos nuestros pecados delante de Dios para que nuestra adoración verdaderamente sea agradable delante de Él. Otro de los dioses en los cuales Jonás tenía en su corazón y que debemos de sacar de nuestro corazón es la amargura. Y la amargura en el diccionario bíblico es un estado emocional y espiritual que conlleva a consecuencias negativas, quejas, murmuraciones, rencores, resentimientos que afectan la relación con los demás. Así era el grupo de asirios. Esa amargura de Jonás tenía todos estos sinónimos en contra de aquella nación, en contra de aquel pueblo. El Jonás que tenemos que sacar de nuestro corazón, estimados hermanos, es la amargura. ¿Y qué nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 15? Amén. Miren nada más, no solamente la amargura de Jonás lo invadía a él, sino que la palabra de Dios nos enseña que si no es sacada, si no es retirada, puede contaminar a otros más. Y la gravedad cada vez más va a ser peor. La palabra pues nos enseña que aquella amargura que exista en nuestro corazón por X o Y situación debe de ser sacada, debe de ser retirada. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en el libro de Levíticos capítulo 19 y 18, que habla de la santidad y la justicia. Si el hermano Pedro le puede dar lectura. Dios, estimados hermanos, en esta porción bíblica habla acerca pues de tener buenas relaciones y de sacar esta amargura que hay en nuestro corazón, para que nuestras relaciones cada vez sean más fuertes y no sigan teniendo este tipo de sinónimos que dañan no solamente a la persona que la tiene en su corazón, sino que daña a otros más. Y bueno, debemos de abrazar el perdón. En muchas ocasiones, estimados hermanos,
Hay personas que nos ofenden y esperamos que ellas vengan a nosotros y nos pidan perdón. Si no lo hacen, estimados hermanos, nosotros debemos ir con ellos y hablar con ellas y pedir el perdón para que Dios nos justifique, nos limpie y podamos tener esa buena relación y esa buena adoración a nuestro Dios. Reconciliémonos. No tengamos estos resentimientos que dañan, que separan, que nos vemos unificados, pero que estamos en diferentes grupos con pensamientos erróneos. El tercer Jonás que vamos a sacar, estimados hermanos, es una palabra muy común en nuestros días. Hace mucho tiempo, esta palabra no se reflejaba en nuestro vocabulario, pero con tantas reformas y con tantas situaciones y levantamientos, hoy en día es una palabra muy común en nuestro vocabulario, y no solamente entre la juventud, sino ahora también dentro de los adultos. Y cuando leía el tema que el pastor nos dio, tuve que buscar qué significa esta palabra, porque la he escuchado en muchas ocasiones, pero no le había yo tomado la importancia. Y el tercer Jonás que tenemos que sacar, estimados hermanos, son las relaciones tóxicas. Y ¿qué es tóxico? ¿Alguien puede describir? Yo me fui al diccionario bíblico. Todo lo que daña, dice acá el hermano Víctor. ¿Es así? ¿Cierto? El diccionario bíblico, estimados hermanos, fue un poco más fuerte la palabra que encontré. Y dice que lo tóxico se refiere a algo venenoso. ¿Sí? Venenoso. La verdad que tengo mi diccionario bíblico y me atreví a buscar en los diccionarios digitales bíblicos, y en verdad refería hacia lo mismo. Es un veneno. Y como decía el hermano, es algo que daña. Pero hoy en día la molestia para nosotros es el mosquito o el chaquiste, y nos pica. Y es un ardor que no solamente es allí, sino que todos nuestros miembros, todo nuestro cuerpo siente aquella picadura. El veneno de un animal ponzoñoso es lo mismo. Hace muchos años, en mi niñez, me tocó aplastar una tarántula. Me picó la planta de los pies. Hermanos, es un tizón caliente, fuerte, que come, que carcome, y que rascas y rascas y te untas todos los ungüentos posibles y no se calma aquel ardor. El veneno es algo similar. Va en nuestro cuerpo. Nuestro hermano Santiago fue picado por una serpiente. Y ese veneno no solo quedó allí, sino que recorrió todo su cuerpo y cómo iba dañando su cuerpo.
Jonás vivía en esta relación tóxica con este veneno en su corazón y estaba arraigado allí, enraizado. Y dice que son aquellas relaciones que envenenan nuestra tranquilidad, que pueden ser agotadoras, frustrantes, sofocantes, que dañan nuestro entorno y nuestra capacidad de disfrutar la comunión entre los que nos rodean. Eso hace las relaciones tóxicas. Y nos vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Amén. Tal cual es su pensamiento, así es él, refiriéndose a la persona que tiene esta toxicidad en su cuerpo. Pero no se queda ahí. Sigue diciendo el otro parrafito, pocas palabras. Te dirá, come y bebe de eso mismo que él tiene. Te contagiará. Pero al final del versículo dice, mas no estará contigo. Solamente pone el veneno, que tú lo lleves, se contamina, pero yo escondo ¿qué? Las manos. Así es la toxicidad de este veneno en las relaciones. Y Jonás tenía eso en su corazón. Analicemos nuestras vidas. Pongamos a ver la palabra de Dios. Y la verdad que busqué versículos que fueran semejantes a los temas, para que no sea o no se diga que uno propiamente saca de su entendimiento estas cosas, sino que están escritas en la palabra de Dios y ellas hablan hoy en día a través de la lectura. ¿Qué podemos hacer ante estas circunstancias? Y bueno, le voy a pedir a la iglesia que lea, así como están sentados, del versículo 11 al 16 de Jonás capítulo 1. Inicia nuestro hermano Víctor para que le sigan allí. Leámoslo todos, estimados hermanos.
Amén. Les pedí que leyeran todos para que se fueran dando cuenta que Dios también tiene la solución a estos Jonases que hay en nuestro corazón. Y aquella situación de Jonás en aquella barca, cuando se levantó aquella tempestad tan grande, aquel mar embravecido, aquellos marineros toda su vida estaba dedicada al trabajo del mar, tenían experiencias en este tipo de situaciones, pero con aquella tormenta que se había levantado, no podían. Y dice la porción bíblica que empezaron a desechar, a tirar al mar sus enseres para poder estabilizar la nave, pero aún así no se podía. Y cuando echaron suertes, y la suerte cayó en Jonás, y Jonás les declaró quién era él y por qué estaba sucediendo estas cosas. Él les dijo: échenme al mar y la tormenta se va a calmar. Pero ¿qué hicieron aquellos marineros cuando escucharon aquella declaración de Jonás? No querían hacerlo y querían luchar contra aquella tempestad porque no querían deshacerse de aquel hombre. Se enfrentaban a la ferocidad de aquella tormenta, ya sabiendas de dónde venía el problema y siendo incrédulos porque ellos no creían en Dios, tenían otros dioses. Y la historia, la lectura dice que ellos echaron suertes y buscaron a sus dioses. Y sus dioses, ¿sí? Y que la suerte cayó en Jonás. Seguían luchando con aquella tormenta. ¿Qué podemos hacer? Hoy en día, estimados hermanos, sabemos que existen estos Jonases en nuestro corazón. Sabemos que existen todas estas características. Sabemos que existen estos grupos, pero seguimos como aquellos marineros, tratando de vencer aquella tormenta. Y seguimos, y seguimos, y la raíz sigue en el corazón. ¿Qué podemos hacer? Aquellos hombres tuvieron que tomar decisiones valientes por el bienestar de los demás. Y bueno, estimados hermanos, estamos llamados pues a vivir en armonía, a vivir en paz, a vivir en comunión. Y a veces nos toca tomar decisiones valientes, importantes, para que la adoración a nuestro Dios sea agradable. Al final ellos tuvieron que desechar o echar, dice la palabra de Dios, al mar a Jonás. ¿Y qué pasó? Las aguas se calmaron. Se calmaron. Tenemos que sacar de nuestro corazón esto que está arraizado.
a Jonás se le dio una encomienda. En el versículo 1, vino palabra de Jehová. No eran los dioses paganos de aquel entonces, era aquel que hablaba con aquel profeta, con el soberano, con el creador, con el proveedor, aquel misericordioso, aquel compasivo, que conocía Jonás y que conocemos nosotros. El nombre de Jonás significa paloma. ¿Y qué es la paloma en nuestros días? Paz, tranquilidad, gozo. Dice el versículo 2, levántate, 2 palabras nada más. Levántate y ve. Y la palabra levántate es darte prisa, pero ya, rápido. Y ve. 2 palabras le dio a Jonás. 2 instrucciones cortantes, decisivas, con autoridad. Y la tercera, pregona, predica a aquellas personas crueles, aquellas personas que no tienen temor de Dios. Hoy en día, estimados hermanos, vivimos una vida a nuestro alrededor, no ajena a nuestros ojos, con una inseguridad tremenda. Leemos, vemos, escuchamos las atrocidades que se hacen mutuamente entre seres humanos. No solamente era el pueblo asirio, hoy en día estamos viviendo la misma situación. Pero la encomienda no solamente es para Jonás, la encomienda también es para nosotros. Levantémonos y vayamos y pregonemos y prediquemos a aquellos que su maldad, como los asirios, cada vez más se incrementaba. Y hoy en día vemos que la maldad se incrementa cada vez más. Pero para que nosotros ejerzamos y obedezcamos ese mandato de Dios, tenemos que limpiar primeramente nuestro corazón y sacar todas estas raíces que tenemos ocultas, toda esta amargura, todo este veneno que hay en nosotros, para poder ejercer ese mandato y obedecer a Dios. Mientras nosotros no nos limpiemos o no limpiemos nuestro corazón, no podemos llevar, no podemos seguir y no podemos predicar, porque podremos contaminar a aquellos o contaminarnos mucho más de aquellos. Así que, estimados hermanos, no hagamos como Jonás, nos demos la vuelta o no miremos, sino que verdaderamente analicemos nuestro corazón y cómo está nuestra relación con Dios. Dios pues quiere, estimados hermanos, que tengamos una vida agradable delante de Él.
que tenemos que tener una actitud de humildad, de respeto, de sumisión, de alabanza, de adoración correcta a nuestro Dios. Que presentemos nuestro corazón contrito y humillado delante de Él. Y Él va a proveer aquella limpieza en nuestro corazón. Les di unas citas a alguien más, pero bueno, me pasé rápidamente al tercer punto. Así que, estimados hermanos, esta enseñanza de Jonás abre nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, y escudriñemos la palabra de Dios. Ella nos habla el día de hoy, nos exhorta, nos enseña, pero también nos da las bases para poder contrarrestar a ese enemigo, si todavía lo tenemos en nuestro corazón. Que Dios bendiga su palabra. Amén.